Bienvenidos todos a The Intel Source, su programa semanal de actualidad geopolítica internacional. Soy Ron Aledo desde Miami. Es un placer que estén todos hoy con nosotros y como siempre les hablaremos de la última actualidad, todo lo que está sucediendo en el mundo que nos afecta a las personas de habla hispana dentro de Estados Unidos y en Hispanoamérica y España, por supuesto. Pues nada, hoy tengo el placer de tener como invitado a Ariel Umpierres, que se comunica con nosotros desde Uruguay. Y Ariel es un experto en geopolítica internacional, en seguridad, hombre de negocios, y quería darle la bienvenida a Ariel. ¿Cómo estás, Ron? Buenas tardes, buenas noches. Un placer saludarte como siempre y compartir contigo una interesante charla, sin duda. Muchísimas gracias por tu tiempo, Ariel, y nada, un placer tenerte aquí con nosotros. Pues vamos a empezar por algo muy interesante que me toca a mí personalmente. Acabo de llegar de China. Estuve de viaje de negocios en China. Estuve tratando de cerrar unos negocios con unas fábricas en el sur de la China, en el área de Fujian, donde es una zona industrial. Pero también di una conferencia. La Cámara de Comercio, hombres de negocios chinos me invitaron a que diera una conferencia pública sobre eh, international trade, sobre comercio internacional, sobre los aranceles de Trump, hacia dónde van, porque el mundo de las inversiones, el mundo de los negocios, están en la expectativa de hacia dónde va el mundo con las tarifas de Trump, los aranceles, y es una cosa que preocupa no solamente, obviamente, a los hombres de negocio chinos, pero también a los hombres de negocio aquí en Estados Unidos. Estoy seguro que en Hispanoamérica, en Argentina, en Uruguay. Y nada, quería saber tu opinión. ¿Qué opinión tienes de todo y qué resultado o qué efecto está teniendo estas negociaciones entre China y Estados Unidos respecto al comercio internacional, respecto a las inversiones chinas, que son gigantescas, según tengo entendido, en Hispanoamérica? ¿Qué clima ves? ¿Qué te parece toda eh, esta lucha que hay entre China y Estados Unidos, que no terminan de llegar a un acuerdo, que mantienen al mundo en tensión, que esperemos que lleguen a un acuerdo pronto, porque todavía no llegan a un acuerdo? ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? Bueno, en realidad, si hacemos un poquito de historia, a todos nos ha sorprendido lo que está pasando en los últimos años con Trump, o quizás también desde antes, porque durante 30 años dijimos que se nos dijo, sobre todo aquí en Latinoamérica y en China, también conozco bien, he visto tu viaje, te felicito por tu viaje, exitoso. Yo he estado varias veces, muchas veces en China, también por temas de trabajo. Y realmente se nos dijo durante 30 años más o menos que el mundo era libertad económica, libertad de mercado, libre competencia, en fin, todas estas cosas que yo como economista estudié y hemos repetido a lo largo de décadas. Y resulta ser que un día todo eso cambió. Entonces, aquello de la Organización Mundial de Comercio, donde China ingresó en el año 2001, se la invitó justamente para incorporarla al sistema de libre competencia, gana el mejor, el más eficiente, y eso empezó a cambiar. Y empezó a cambiar, y claro, esto ha distorsionado el escenario, ha confundido a los actores económicos, a los gobiernos, a quienes deciden temas políticos. Por ejemplo, y si hablamos de China, en particular en el caso de China, porque claro, se le dijo a los chinos de allá, después de la visita de Nixon y Kissinger en el 70 y pico, vengan a competir, empezaron a competir y resulta que son muy buenos competidores. Entonces acá esto confunde todo el escenario. En realidad, lo que está ocurriendo es que el mundo está volviendo a lo que siempre fue, que fue proteccionista. Inglaterra llegó en la época de la Revolución Industrial a ser exitosa porque fue proteccionista. No se podía, había que comprarles a ellos, pero era difícil venderles algo. En todo caso, ahí había otra relación con la India. Entonces, esto ha confundido al mundo y la gente no sabe bien qué hacer, los empresarios, los decidores políticos, los gobiernos.
Y después viene Trump en estos últimos 6 meses y dice, bueno, todo lo que dijo. De acá se han abusado de Estados Unidos, cosa que me parece que no es el término correcto, porque en realidad Estados Unidos desarrolló su estrategia comercial y ha impuesto condiciones a lo largo de décadas. Entonces, abuso hacia Estados Unidos, no. Lo que pasa es que los chinos, todo el sudeste asiático, es mucho más competitivo. Y en el caso nuestro de Sudamérica, tú hablabas de Argentina, Uruguay, nosotros somos altamente competitivos y conozco directamente el tema en todo lo que es agroalimentos. Entonces, ahora el Mercosur, que es el mercado de Argentina, Brasil, Uruguay, etcétera, establecen un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea y claro, Europa quiere vendernos a nosotros sus productos, pero los agricultores europeos protestan porque la carne argentina, la leche, las cereales, etcétera, etcétera, son más competitivos desde aquí y más baratos y de mejor calidad, etcétera. Entonces dicen, no, que no entren. Entonces son las discusiones que hacen a un mundo muy complejo actualmente, donde, claro, el que tiene más fuerza, en este caso Estados Unidos o mismo el mercado europeo, tienen más chances de imponer condiciones. En todo caso, en el caso de China, pasó de, no recuerdo la cifra, pero de exportar algo así como que las exportaciones al mercado americano eran de algo así como el 13% de sus exportaciones, a creo que el 9%. Es decir, China está buscando otros mercados, que es lo que hace cualquier empresario cuando se le cierra un mercado. ¿Cuál es un mercado natural? Obviamente sudeste asiático, toda la región de Asia-Pacífico, digamos, pero también América Latina. Entonces, penetra en mercados, bueno, ha establecido el puerto más importante de América del Sur, allí en Shanghái, en Perú, un puerto enorme, con capital chino, después en México, en Brasil, Argentina, y aquí empiezan las razones políticas. Vienen los emisarios de los Estados Unidos, viene Marco Rubio, pero sobre todo vino antes Laura Richardson, la directora jefa, que ya no es más del Comando Sur de los Estados Unidos, recorre toda la región y dice, cuando regresa a Estados Unidos, dice, alarma, China ha invadido América Latina. Y bueno, ellos traen negocios, traen capitales, y esto es lo que no estaba llegando ni de Estados Unidos ni desde Europa. Y China sí, que es lo que están haciendo también en África. Entonces, acá hay un competidor nuevo, y con esto cierro, querido Ron, un jugador nuevo que es China, que quiere vender, tú los conoces perfectamente, son muy agresivos, son bravos en las negociaciones, muy agresivos comercialmente, quieren vender, te inundan el mercado, etcétera. Es un peligro muy grande para países como Argentina, que es, bueno, ahora no tanto, pero es un país con una capacidad industrial bastante sólida y te llegan los productos chinos que te destrozan la industria nacional. Entonces, pero bueno, China, aparte de eso, viene con capitales. Dice, bueno, yo desarrollo puertos, ferrocarriles, infraestructuras y aporto, en el caso, por ejemplo, de Argentina, capital financiero inclusive. Entonces, este es un jugador nuevo que viene con muchas cartas en su bolsillo, que no las trae ni Europa ni Estados Unidos. Y esto pone nervioso, concretamente, al secretario del Tesoro de los Estados Unidos. Ahí estamos hablando de Milei, la negociación de un acuerdo financiero con Argentina, a condición que Argentina se aleje de China. Bueno, en el caso de Milei, él ya se alejó de los BRICS. ¿Te acuerdas que el gobierno anterior de Milei había firmado, es decir, había sido aceptado en los BRICS, y cuando llegó Milei se retiró de los BRICS y dijo que con China no quiere nada porque son comunistas? Es una cosa medio rara mezclar ideologías con negocios, pero en fin, después tuvo que ir a hablar de vuelta con los chinos. En todo caso, el juego ya digo, durante 30 años las cosas estaban claras. Libre comercio, gana el mejor, competimos, etcétera. Hoy ya no. Hoy ya no. Hay muchos elementos, muchos considerandos, incluidos los geopolíticos, que están en juego, querido Rom. No creo que sea muy inteligente de Milei cerrar las puertas a China, porque ahora mismo, según tengo entendido, eh, una de las cosas que está haciendo China para presionar a Estados Unidos para lograr esta negociación, este acuerdo que todavía no se ha logrado y esperemos que se logre, obviamente, para que bajen los ánimos y
y haya un poco de estabilidad en los mercados y haya un poco de estabilidad en el mundo económico. Una de las cosas que está haciendo China para presionar a Estados Unidos fue que súbitamente dejó de comprar soybeans a los granjeros de Estados Unidos, y lo cual ha creado realmente una crisis aquí en Estados Unidos a los granjeros, a los que soybeans, ¿cómo se dice en español? Soybeans es soya, sonja. Sorry, se me olvidó la palabra en español, pero soybeans. Sí, claro. Eh, y ahora mismo se la está comprando Argentina por montones, a Argentina y a Brasil. O sea que es una, desgraciada y tristemente, lo están sufriendo los granjeros aquí en Estados Unidos porque se ven con una crisis súbita, no saben qué hacer con estas soybeans que llevan tan llenos, nadie se las compra, no saben si almacenarlas, no saben si venderlas interiormente a un precio muy bajo y perder dinero, no saben, pero sin embargo son los granjeros argentinos y los granjeros en Brasil los que se están aprovechando de esta oportunidad, que obviamente si alguien se las quiere comprar, ellos se las van a vender, obviamente. Se están teniendo un gran éxito, un momento de bonanza, o sea que sería para mí bastante suicida de mi ley cerrar o cortar vínculos comerciales con China ahora mismo cuando son sus granjeros argentinos los que están beneficiándose enormemente de venderle esto, entre otras cosas, a China, ¿no crees? Yo soy uno de ellos, yo soy uno de esos granjeros. Tú eres uno de Yo soy ellos. yo soy productor, no tanto de soja bastante también, de otros. El Soja, tema es soja, perdón, me había olvidado la palabra en soja, español. soja, Ok. soja, soja. El tema es que somos muy eficientes, somos extremadamente eficientes. Y comparados con los granjeros o con los productores de los Estados Unidos, nosotros ni siquiera recibimos ningún tipo de apoyo ni financiamiento barato. El financiamiento es carísimo aquí, horriblemente caro. No recibimos apoyo estatal, no recibimos aliciente de ningún tipo. No solamente no recibimos, sino que estamos doblemente penalizados. En el caso de la producción de soja, sufre un impuesto adicional a la exportación. O sea, somos tan eficientes que exportamos incluso con impuestos adicionales a la exportación. Porque claro, el Estado no tiene donde sacar dinero, saca de aquellos que son eficientes. En este caso, la producción agropecuaria de Argentina, Brasil, el sur brasilero es una potencia envidiable. El primer productor mundial de carne de res es Brasil, cuando antes era Argentina, el Uruguay también en partes. Entonces, este es un escenario donde efectivamente los más eficientes son los que más espacio y más posibilidades de ganar tienen. En el caso de Estados Unidos está complicado, querido Ron, porque ya no son muchos los sectores en los cuales productivos, ¿no es cierto?, de productivos de bienes, en los cuales los Estados Unidos es muy competitivo. Servicios, inteligencia, todo eso está muy bien, pero productos duros de esos industriales o materiales es muy difícil. Entonces, cuando Trump dice esta lucha, esta guerra, llámalo como quieras, de aranceles, sobre todo con el sudeste asiático, con China y todo el sudeste asiático, hay algo que los economistas, yo soy economista de formación, siempre les decimos a los políticos: las decisiones económicas está muy bien que alguien las tome, el político para eso está, pero hay un factor que tienen que tener en cuenta que es el factor tiempo. Tú no puedes decir, bueno, yo cierro todas las importaciones o castigo a las importaciones de China, por ejemplo, y empiezo a producir internamente. Sí, está muy bien, pero eso lleva tiempo. No es que esa transformación, esa mutación se realiza de un día para otro por una decisión política. Lleva tiempo. Y el ejemplo más patente es el de los microprocesadores, los microchips que Trump dice que hay que producir en Texas y que logra que Taiwán le diga, bueno, yo te voy a poner una fábrica allí en Texas, Texas creo que es, o en Arizona, no sé dónde. Pero bueno, primer problema que se encuentran los taiwaneses cuando quieren poner una fábrica de alta tecnología de microchips en los Estados Unidos es que no hay ingenieros calificados para eso, no hay obreros calificados, no hay técnicos calificados como sí lo hay en Taiwán, porque Taiwán se dedicó durante 30 años, conozco bien el sector, durante 40 años a formar y a capacitar a su mano de obra, cosa que en Estados Unidos no se hizo. Entonces, hay factores
que los políticos no tienen en cuenta que, como digo, son el tiempo, las cadenas de suministros. Bueno, está muy bien fabricar en los Estados Unidos productos de alta complejidad, misiles, microprocesadores, etcétera. ¿Y de dónde vienen las tierras raras? De China. La tierra rara la tienen los chinos. Y si tú le dijiste que son malos, capaz que los chinos no te las quieren vender, o por lo menos te las van a vender más caras. Entonces no es una decisión política. Entonces, yo creo que hay un escenario en el cual los políticos quieren expresar, y en el caso de los Estados Unidos, decir una serie de cosas, vamos a cambiar, vamos a hacer todo esto, pero que eso tiene un impacto que requiere tiempo, condiciones, planificación, un término que en el capitalismo occidental es pecado, planificación. Y cuando uno dice planificación, está luchando contra el neoliberalismo, ¿no? Rom. No, claro, claro. Una de las cosas que yo fui a explicar a China, que obviamente que querían ver mi perspectiva como persona que vivo aquí en Estados Unidos, como estadounidense, es la famosa guerra de los chips y por las tierras raras, porque hasta hace poco Trump puso restricciones muy fuertes hacia los chips que se le podían vender a China. Y al final le permitió a Nvidia que le diera uno de los chips más viejos que tenía, el H20, que no era avanzado. Eso no le gustó para nada a China. Entonces China eh, dio una retaliación con, pues entonces nosotros paramos las tierras raras, a ver qué se hacen ustedes ahora, ¿sí? Si nuestras tierras raras. Y ahora me parece que China tampoco va a comprar los chips de Nvidia, que me parece que va a intentar de alguna manera producir sus propios chips. Y obviamente a ver lo que pasa con Taiwán. O sea que era una lucha de yo te meto el dedo a ti en el ojo, tú me metes el dedo a mí en el ojo, yo te lo meto otra vez, tú solo ves. Y Ron, Estaban ahí luchando. Ron, yo te hago una pregunta. ¿Y tú crees que los chinos, los chinos, en un lapso razonable, no van a hacer microchips iguales o mejores? Ya están hablando de 3 nanogrados. ¿Tú crees que no los van a hacer? Yo creo que sí, que los chinos lo van a hacer. Lo van a hacer. Lo van a hacer, tienen a los ingenieros, tienen la Nanómetros, capacidad, perdón, tienen nanómetros. la capacidad, tienen la infraestructura. Yo me quedé muy impresionado, la verdad, con la infraestructura china. Yo iba a una ciudad que supuestamente era pequeña, que supuestamente era una ciudad de segunda. Cuando fui a Fujian, cuando fui a visitar la fábrica, a los empresarios que fui a visitar allí, que es un área muy industrial, y esta ciudad es tan grande como Miami, llena de rascacielos, lleno de puentes, lleno de centros comerciales supermodernos, con el tren que va a 300 millas por hora, el tren este que yo tomé varias veces para viajar me quedé increíblemente, a mí, pero que muy impresionado por toda la infraestructura. Hay un factor, un número que yo siempre digo. China tiene 50.000 kilómetros, en millas será obviamente menos, 50.000 kilómetros de red de trenes de alta velocidad. 50.000 kilómetros. Estados Unidos no tiene ni uno. No hay. Bueno, y fabrican y construyen. Entonces, desafiar a China es riesgoso en el caso de Trump, ¿no? En el caso de Milei ya entendió que tiene que ir y hablar con ellos y hacerse amigo con los chinos y está todo. No, sí, no, si mi ley no hace algo, los que van a sufrir son los agricultores y de soybeans, los agricultores allí, porque ahora mismo China de nuevo dejó de comprar esta soya a Estados Unidos y se la está comprando a Brasil y Argentina. Y es algo que si yo fuera el presidente de Argentina, pues obviamente tengo que aprovecharlo, porque si no los que van a sufrir son mi propia gente, son mis propios agricultores. Y la manera en que yo veo esto, y es una manera macro, y esto yo solo traté de explicar allí a los chinos porque ellos estaban muy interesados en entender la política de Estados Unidos desde dentro. Ellos querían saber cómo desde aquí se ve la política de Trump. Y yo les expliqué, miren, una de las grandes bases de Trump tiene dos grandes bases de votantes, de seguidores. Y una es, obviamente, la gente del sur, la gente religiosa, la gente del Bible Belt, que votan por cuestiones morales y religiosas. Pero está la otra
que son los obreros, la gente de lo que nosotros llamamos aquí el Rust Belt, el cinturón del óxido, por eso así, que son los grandes estados industriales donde se fabrica el acero y el aluminio, o sea, los motores, los automóviles. Estamos hablando de Ohio, el área oeste de Pensilvania, de Wisconsin, de Michigan. Estamos hablando de ese Rust Belt. Y una de las cosas que Trump dijo fue: yo quiero ser presidente para ayudarlo a ustedes, para que ustedes vuelvan a abrir fábricas aquí y darles puestos de trabajo. Y me parece que es verdad, no fue que abusaron de Estados Unidos. Estoy de acuerdo contigo, no fue que abusaron, porque las empresas de Estados Unidos, esas se llevaron tremendo billete, esas se llevaron tremendo dinero, cerrando fábricas en Estados Unidos y abriéndola en China, porque un salario normal de cualquiera de estos obreros aquí en Michigan, o cualquiera de estos obreros en Ohio o en Wisconsin, está a $50 la hora, 55, $60 la hora. Tienen uniones muy fuertes. Entonces le venía muy bien a la Ford Motor Company y a la John Deere y a todas estas empresas de tractores, de motores, de automóviles, de piezas de acero y aluminio, cerrar estas fábricas aquí en Estados Unidos, y en vez de pagarle $60 la hora a un obrero, le pagaban $7, $8, $9 la hora a un obrero en China. Y eso comenzó con Clinton. 30 años después, pues obviamente las empresas se llevaron tremendo dinero, se ahorraron tremendo miles de millones de dólares que de otra manera hubieran tenido que gastarlo en sueldos. Pero claro, y obviamente el gobierno de Obama, el gobierno de Bush, no tenía ningún problema porque ellos le sacaban en impuestos a esa ganancia a esas empresas. Y ya está, con que le saquemos dinero a las empresas estas que las tienen todas estas fábricas en China, ya estamos muy bien, le sacamos el dinero. Pero ¿quién sufría? Quien sufría era la clase trabajadora, quien sufría eran los obreros, quien sufría eran las personas que llevaban 20, 25 años, 30 años trabajando en fábrica. De momento cerraban la fábrica y ya no tenían una unión, ya no tenían protección. Y Trump, se lo dije a los chinos, él vino con la idea de reabrir fábricas aquí. Es una promesa de campaña. Si lo está haciendo muy rápido, si lo está haciendo de una manera torpe, si lo está haciendo de una manera que tal vez no sea la adecuada, tratando de jugar al pulso con China, posiblemente es así, pero él vino ya con esa obligación de campaña, y eso es una cosa muy importante para Trump. En mi opinión, yo lo que creo, y me parece que se van a reunir ahora en Corea del Sur, muy pronto, Trump y Xi Jinping, y me parece que hay una invitación en la mesa para que Trump vaya el año que viene, en el 2026, a Beijing a visitar a Xi Jinping. Yo lo que espero es que lleguen a un acuerdo, porque aquí los inversores de Wall Street, los inversores de Europa también, están en la cuerda floja, no saben qué va a pasar mañana, no saben cuál va a ser la próxima crisis comercial, si los chips, las tierras raras, los semiconductores, si 300% de aranceles o 50% de aranceles, si le quieren poner aranceles a China y a la India porque compran petróleo ruso. Están en la cuerda floja, no les gusta esta volatilidad, esta incertidumbre a los mercados. Y a mí, siendo una persona pragmática y objetiva, yo lo que quiero es que se hablen, Xi Jinping y Trump, y lleguen a un acuerdo. Cualquiera que sea bastante bueno, podría ser mejor, podría ser peor, pero que lleguen a un acuerdo para que haya estabilidad. Porque si no hay esa estabilidad, todo el mundo pierde. Que la primera potencia del mundo está enfrentado en una guerra comercial a muerte con la segunda potencia del mundo económica, perdemos todo. ¿Qué te parece, no? Exactamente. Y estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay dificultades, hay obstáculos que son intrínsecos al sistema. Porque claro, Trump dice, cerremos la economía, o cerremos, pongámosles aranceles a las importaciones, siendo que las importaciones del sudeste asiático ocupan, no lo sé, pero en los bienes de consumo cotidiano, el 90%. Yo he vivido muchos años en los Estados Unidos, todo lo que uno compra, desde la camisa, zapatos, del móvil, todo o viene de China o de algún país de por allí. Entonces, si tú le aumentas los aranceles, eso inmediatamente repercute en el precio al consumidor, y eso
lleva la inflación para arriba. Y esto es algo que es difícil de hacerlo tan rápido como Trump necesita políticamente. Él tiene elecciones el año próximo. No es como China. Xi Jinping se va a quedar ahí a vivir. No entiendo que va a estar ahí, tiene toda la vida por delante. Igual que el Politburó. Será un sistema bueno, malo, te gusta, no te gusta, pero es la realidad. Ellos tienen tiempo. Trump dentro de 3 meses empieza la campaña electoral para el medio término del año próximo. Y es difícil mostrar resultados en semanas. No, Esto no ocurre, no ocurre. Entonces, hay un escenario que yo creo que está difícil. Yo creo que Trump debería, me parece a mí, yo esto estoy muy lejos de cualquier, buscar algún nivel de acercamiento con China, un nivel de acercamiento y de bajar los decibeles. China se está retirando posiciones en el mercado financiero, de bonos, de inversiones dentro de los Estados Unidos. Muchos lo están haciendo, lo está haciendo Arabia Saudita, lo están haciendo varios países de la región, porque, bueno, ante tanta incertidumbre, como decías tú, o volatilidad, es peligroso porque, bueno, mira lo que está pasando con los fondos de Rusia, los fondos soberanos de Rusia, que Europa se los va a incautar y a robar definitivamente. Entonces, hay muchas señales que agregan incertidumbre a un escenario económico difícil. En todo caso, yo creo que el mundo que viene, más allá de las decisiones políticas de uno u otro, es un mundo que necesariamente exige cooperación. No puede haber esto de que yo gano y el otro pierde. no, estoy de acuerdo. Gano todo yo y que los otros pierdan. Ese mundo, el de los ingleses de la época anterior, hasta muy poco, o mismo de los Estados Unidos, ese mundo se ha terminado. Se ha terminado porque hay jugadores grandes. Es que yo vivo en Uruguay, que es un país chiquitito, pero China es grande, los países del sudeste asiático son muy grandes, los BRICS son muy grandes. Entonces, si tú no buscas cooperación con ellos, en la guerra perdemos todos. Y yo creo que en definitiva, quizás el eslabón más débil en términos estratégicos sea los Estados Unidos, porque tiene problemas graves, ya no solamente de decisiones políticas, como decía, no tiene ingenieros, no tiene personal calificado, no tiene estructuras, no tiene trenes de alta velocidad, no tiene puertos modernos, no tiene una cantidad de cosas infraestructuras, las rutas. Precisamente ahí fue donde China invirtió durante los últimos Exacto. 20, 25 años. Ha invertido ahí en esa infraestructura. Exacto. Déjame comentarte una cosa, porque así lo veo yo. Posiblemente Sí. tú tengas otra opinión muy rápida, pero a mí me parece, y hablando otra vez de China y en particular de la reunión que vimos, el Foro Económico en Shanghái. De hecho, ahí fue donde yo fui, estuve en Shanghái primero y después me fui a Fujian. Que a mí me parece que el mundo unipolar que nació con el fin de la Guerra Fría en el 1991, con la debacle de la Unión Soviética, el fin del Pacto de Varsovia, ese mundo unipolar en la que Estados Unidos era la única superpotencia militar y económica, me parece a mí que empezó a morir o empezó a tener su fin como tal. Bueno, fue un proceso, obviamente, de años en lo que China crecía, crecía y crecía, se hacía la segunda potencia económica, pero me parece que se definió muy claramente en el 2022 con la invasión de Rusia a Ucrania, en que el mundo empezó ya a tomar bandos o muchas personas que se creían muy fieles de Estados Unidos empezaron a hacerse independientes, como Arabia Saudita, como Sudáfrica, como Brasil, etcétera. Pero me parece que la reunión de hace poco, de hace un par de semanas atrás en Shanghái, me parece a mí que que ha culminado de alguna manera el fin del mundo unipolar y ya oficialmente, algo que ya estaba ahí, pero de manera oficial, por decirlo así, ha estrenado el mundo multipolar. Porque ver allí a Modi, el primer ministro de la India, agarradito de las manos con Putin, caminando juntos con las manos agarradas, y después abrazándose con Xi Jinping, abrazándose Putin, Xi Jinping y Modi,
y obviando toda la confrontación que hay territorial entre China y la India, que existe, sigue existiendo, pero obviándolo como algo secundario, como algo que no es lo importante es que estemos unidos nosotros. Me parece a mí que esa fue la gran culminación que oficialmente abrió el mundo al mundo multipolar y que terminó el mundo unipolar que vivíamos desde el 1991. A mí me pareció eso. ¿Qué te pareció a ti? Totalmente de acuerdo, querido Ron, y alguna vez lo hemos hablado cuando tú has tenido la amabilidad de visitar mi canal. Creo que es así. En realidad, el mundo unipolar, ese al que hacía referencia al fin de la historia, ¿te acuerdas de Fukuyama? Donde Estados Unidos ya está, era el dueño del mundo. La Pax Muy, Americana, sí. la Pax Americana, eso es muy anglosajón, eso es muy anglosajón. Somos el centro, somos casi que el pueblo elegido, estamos hechos para que nuestros valores, como dicen, nuestros valores, nuestra forma de ver el mundo, nuestra democracia, hay que llevársela a todo el mundo, porque todo el mundo está deseando que lleguemos con nuestras hamburguesas y nuestra Coca-Cola y nuestro estilo de vida. Y el mundo nos espera, está esperándonos. Y eso en realidad no era tan así. Eso era una ficción. El mundo dejó pasar. Los chinos, y tú decías la India, país que conozco bastante bien también, dejaron con esa paciencia milenaria que tienen estos pueblos, dijeron, bueno, déjenlos a estos americanos que hagan lo que quieran, está bien. Pero un día, efectivamente, hoy China y la India ya va camino a ser la cuarta potencia del mundo dentro de muy poco, está lejos de China todavía, pero el peso geográfico, el peso demográfico, etcétera, 40% de la población del mundo, entre China y la India, es prácticamente el es así. 40% del mundo. Exactamente. Entonces, y claro, y encima Trump va y los provoca, le dice, no, usted no les puede comprar más petróleo a los rusos, le dice a Modi. Y Modi dice, bueno, yo hago lo que quiero, en fin, y pasa lo que tú acabas de describir, se va a darse un abrazo con Xi Jinping. Que quiero decir una cosa, el diferendo entre China y la India es por 80 kilómetros cuadrados, tampoco es tan importante. Occidente le da una magnitud y una trascendencia porque siempre quiere generar conflicto, pero ellos no tienen tanto conflicto, no tienen afinidad por otras razones, pero el conflicto allí en Cachemira no es tan insalvable, es salvable, hay otros países que tienen problemas más. No le están dando la importancia que la No, prensa le da. Se estaban abrazando allí. exactamente, exactamente. Hay razones históricas, geográficas, etcétera. Pero quiero decir que se vuelven ahí, vuelve a pasar lo que pasó en prácticamente toda la historia de la humanidad. El mundo siempre fue multipolar. Sí, estaba el Imperio Romano, estaban los otomanos, estaban los mongoles, pero el resto del mundo seguía funcionando. Uno, como historiador, le pone foco en eso. Lo que pasa es que los anglosajones se creyeron la película. El problema de los Estados Unidos, cultura que conozco bien, es que mira mucha televisión, mucho Hollywood y compra lo que dice Hollywood. Somos los más grandes, los mejores, los únicos, el mundo quiere vivir para nosotros y sin nosotros el mundo no funciona. Eh, es más, hay un mito, por ejemplo, que el otro día lo hablaba con un amigo en común, tuyo y mío, Sánchez, Rick Sánchez, en su programa, que él me decía, bueno, pero todo el mundo quiere emigrar a los Estados Unidos. Yo decía, no, estás equivocado, Rick. Quieren emigrar algunos a Estados Unidos, pero no todo el mundo quiere vivir en los Estados Unidos y con la cultura americana. Lo que pasa es que en los Estados Unidos, como digo, se compra mucho el discurso, la propaganda propia. Y hay que mirar afuera, bueno, eso que has hecho tú y que lo haces tú desde siempre, pero no todos los americanos. Yo creo que, por ejemplo, creo que en los Estados Unidos solamente el 10% de los norteamericanos tienen pasaporte. No sé si el 10, pero es muy bajo el nivel. O sea, la cantidad de personas. Pero a la gente no le interesa ir a ver el mundo porque creen que todo pasa dentro de casa. Y eso es un gran problema. Y, por ejemplo, lo que está haciendo Trump lo hizo con la India, con esto del petróleo de Rusia. Y lo hizo con Lula, con el tema Bolsonaro. Dijo, yo soy amigo de Bolsonaro. Completamente Soy amigo de backfire. Bolsonaro. Fue Usted está haciendo mal las cosas. ¿Y qué hizo? Contraproducente. Le vendió la soja a los chinos a los 2 minutos. Contraproducente, eso a mí me parece, en mi opinión,
fue muy contraproducente eso de amenazar a la India, de amenazar a China con los aranceles, especialmente a Modi, decirle, no te doy permiso para que compres petróleo. No, me parece a mí que fue contraproducente y yo conozco muy bien tengo muy buena relación con con la comunidad india, especialmente en Washington, D.C. Y los comentarios que me llegaron de mis amigos de la India fueron muy contraproducentes, ¿no? No le puedes decir a un país que está a tantos miles de millas de distancia, no te doy permiso. Eso no es la mejor diplomacia, por decirlo así. Me parece a mí que fue contraproducente. Para terminar, querido Ariel, una última pregunta. ¿Qué está pasando en Argentina? ¿Está funcionando la reforma de Milei con la motosierra? ¿Sí o no? Yo veo algunos programas de televisión muy neoliberales, dicen sí, está funcionando, la deuda está bajando. Veo otros programas, dicen no, la inflación está subiendo. Tuvo un revés hace poco, según tengo entendido, en unas elecciones locales. Milei, en 3 minutos, muy rápidamente, Muy después de un rápido. año y pico, ¿qué valor le das? Sin meternos en la ideología de von Mises y la escuela austriaca o nada de eso, económicamente hablando, ¿cuál es tu opinión o cuál es tu visión de lo que le está pasando a Milei, de lo que está sucediendo en Argentina? Mira, Milei hizo es muy sencillo, querido Ron. Tú eres jefe, padre de familia, tienes hijos, una familia. Milei llegó un día a su casa, como si llegaras tú, y le dices a tu esposa y a tus hijos, a partir de ahora se come cada 2 días. No todos los días, no podemos comer todos los días. En vez del carro, vamos a ir caminando a tal sitio y ropa nos vamos a comprar una vez cada 2 años. Y al colegio, bueno, van a llevar un lápiz cada uno, no hay para todos. O sea, si tú cortas todo, te puedo asegurar que tus finanzas familiares son exitosas. A fin de año vas a decir, me sobra dinero. Esto es lo que hizo Milei. Milei cortó todo, cortó obra pública, servicios públicos, hospitales, que tampoco era mucho, pero bajó las pensiones, o sea, todo lo que era, él dice gasto, en general uno cree que es inversión, en hospitales se invierte. Entonces, efectivamente, realmente lo que sí pasó es que la inflación bajó, está bajando, y efectivamente está habiendo, por lo menos no una crisis del superávit de los ingresos del Estado. Están las cuentas, yo soy economista, están bastante bien. El dólar se calmó. Ahora, la producción, el trabajo y los salarios están destrozados. Destrozados. No hay, los negocios cierran, no hay clientes, la gente no tiene dinero, los restaurantes están vacíos, nadie va al cine, ¿se entiende? Nadie compra zapatos, nadie compra. Entonces, si tú quieres, es un cementerio, no estoy exagerando, pero en el cementerio también hay paz y tranquilidad, ¿eh? Pero las personas están muertas. Y esto es lo que está pasando. Ahora, la pregunta, y por eso voy rápido, la pregunta es, ¿hasta cuándo este sistema podrá durar o qué viene después? Con Milei, ¿eh? No estoy diciendo que sí, mire, a lo mejor Milei dentro de un tiempo dice, bueno, ya está, hemos saneado la economía, está sana a costa de todo este dolor que acabo de describir, y a partir de acá podemos hacer las cosas un poco mejor. Ese es el gran interrogante. Y pierde elecciones, como ocurrió hace un mes atrás, porque claro, era en la región justamente más industrial de Argentina, de pequeñas y medianas empresas que han cerrado, que ya no pueden tener sus empleados, y entonces esa gente lo está penalizando con el voto a Milei. Vamos a ver qué pasa en un año o dos, no lo sabemos. Un voto protesta, ¿no? Sí, claro. Por todos estos recortes. Bueno, Ariel, te agradezco muchísimo de todo corazón tu tiempo y nada, te agradezco que nos hayas ilustrado, especialmente tú como hombre de negocios, como economista, que ves toda este panorama geopolítico y geoeconómico desde Uruguay, desde Sudamérica y nos puedes dar tu opinión muy educada. Te agradezco de corazón tu tiempo, muchísimas gracias y nada, hasta la próxima. Un placer, Ron, como siempre, un gusto. Y quedas comprometido a volver a mi canal dentro de poco tiempo. Claro que sí. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego.